Muy buenas noches a todos. Gracias, Tato, por tremenda presentación. Tato es uno de mis ejemplos en toda mi vida, mi juventud. Así que le agradezco que haya orado por mí. Y usted también, hermano, porque cuando nos bendecimos mutuamente recibimos de esa unción del Espíritu. Les quiero hablar hoy de la fe del profeta Eliseo. La pregunta en cuanto a la fe del profeta Eliseo es la siguiente: ¿te animarías a tener una fe osada como la de él? En mi experiencia con el Señor siempre he visto que la mano del Señor se mueve cuando nosotros tenemos fe en Él, no cualquier fe. Porque cuando tenemos fe en el Señor, realmente a Él le agrada esa fe y mueve su mano de poder. ¿Amén? ¿Lo crees, hermano? ¿Amén? Gloria a Dios. Mire que yo soy medio pentecostal, me gusta hacerles decir amén, gloria a Dios. Y a su nombre... Eso. Y a su nombre. Ahí está. Gloria a Dios. Hay una parte del relato de Eliseo que me impacta y que es cuando él recibe de parte de Elías esa unción. Y cuando Elías ya parte con el Señor, y él lo está siguiendo a Elías, este profeta Eliseo lo está siguiendo a Elías, y le dice: yo me voy para Jericó, yo me voy para Betel, le dice primero. Dice: yo no te voy a dejar, vive el Señor, y vive tú que no te voy a dejar. Me voy para Jericó. Vive el Señor, vive Jehová, vives tú, que no te voy a dejar. Y cuando le dice: voy al Jordán, Eliseo le dice: no te dejaré. Vive el Señor, vives tú, que no te dejaré. Y en ese momento, cuando Elías es llevado, no quiero hacer todo el relato de lo que pasó con Elías, pero él se fue llevado directamente sin ver la muerte por el Señor. Él le dice, toma el manto de Elías que había caído y vuelve al Jordán, al lugar de testimonio donde él había visto el poder de Dios, y cuando antes de golpear su manto contra el agua dice: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y uno lo puede tomar como algo irrespetuoso, sin embargo yo lo veo como una honra a Dios. Él está invocando el nombre de Dios. Él está invocando la presencia de Dios. Él está invocando el poder de Dios, porque su ministerio, el ministerio de Elías, nunca más sería igual. Sería respaldado por la unción y el poder del Espíritu Santo. Así que lo que primero hace Eliseo en su ministerio es invocar al Señor. Todo obrero del Señor tiene la responsabilidad de invocar al Señor para la tarea que el Señor le ha dado. En los tiempos de Eliseo eran tiempos de mucha opresión, y recuerde esa palabra, opresión. Había mucha opresión espiritual en la región y en las personas. Era un tiempo de mucha necesidad. También subraye esa palabra o acuérdesela: tiempos de opresión y tiempos de necesidad. El pueblo de Dios se estaba desviando en los momentos que Eliseo recibe la unción para ser profeta en el pueblo de Israel, y se estaba desviando del Dios verdadero, del camino, del único camino que había
que era adorar a Dios, que había conocido el pueblo de Israel con tantas proezas, con tantas maravillas hechas a su favor. Así que había llegado a tal punto el desvío del pueblo de Israel, que en el capítulo 1 de Segunda Reyes, donde cuenta la historia de Eliseo, el rey de Samaria, Ocosías, en vez de invocar al Señor, invoca y pide ayuda de Baal-Zebub, dios de Ecrón. Eso es lo que dice la palabra. ¿Saben quién era este Baal-Zebub, dios de Ecrón? Le llamaban el dios de las moscas. Era algo horrible. Y el pueblo que había conocido a Dios estaba invocando a un espíritu inmundo. Baal-Zebub es mencionado en el Nuevo Testamento también por los fariseos cuando acusaron falsamente a Jesús y le dijeron: tú tú con el respaldo de Baal-Zebub, de Belzebú, echas fuera demonios. Sin embargo, en Mateo 12:24 es eso. En Mateo 12:28 Jesús le responde: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que miren la degradación que había en ese momento, que el Dios, el rey de Samaria, invoca a Baal-Zebub, a Belzebú, el mismo príncipe de las tinieblas, era el que estaban invocando. Y en ese contexto de lo que estaba sucediendo, Eliseo es llamado a ser profeta en el pueblo de Israel. Había tanta opresión espiritual que ya estaban confundidas las mentes. Había tanta necesidad que hay un relato donde Eliseo ya en su ministerio se encuentra con una viuda. Y esa viuda, seguramente usted se acuerda de esa historia, esa viuda viene a Eliseo y clama. Realmente el clamor es lo que mueve también a Dios. Clama a Eliseo y le dice: Eliseo, nos estamos muriendo de hambre. Esta viuda había quedado viuda de uno de los profetas que seguramente Eliseo conocía. Y en ese momento, cuando clama a Eliseo, le dice: los acreedores de las deudas que tengo, los acreedores de estas deudas vienen a cobrármelas. No tengo con qué pagarle, Eliseo. Lo único que tengo para pagarle, que me piden, son 2 de mis hijos o sus 2 hijos. Seguramente 2 hijos varones. Así que ese era el momento y ese era el contexto de tanta necesidad también. Yo creo que, hablando con mis hijos de esta historia, le contaba a uno al mayor y nos reíamos juntos de lo siguiente. Digo, la verdad es que si a mí me vienen a cobrar y me piden a mis 2, justo tengo 2 hijos varones, y le digo, si les tengo que pagar con ustedes 2, vuelven a la semana, le digo. Porque con lo que comen, los que estuvieron en mi casa saben de eso. Lo que comen, yo creo que vuelven a la semana. Además les exigen internet, seguramente. Dicen, no. Es más, les saldamos la deuda. Si mi esposa quedara viuda, seguramente le saldan la deuda y lo mandan de vuelta. Y nos reíamos. Y lo tomo y lo uso como para poder contarles estas historias a mis hijos y que ellos vean el valor que tiene una familia que le cree a Dios. Y la verdad que Dios hace un milagro tremendo a través de la vida de Eliseo. Él soltó la palabra y Dios hizo un milagro de multiplicación del aceite,
que no solamente le alcanzó para vivir, sino le sobreabundó a esta viuda para pagar sus deudas y para seguir alimentándose por mucho tiempo. Así que ese es nuestro Dios, amén. Y a su nombre, aleluya. A un Dios grande, la iglesia tiene que acostumbrarse a pedirle cosas grandes, amén. Es un Dios poderoso, tenemos que pedirles cosas poderosas. Y esa era la fe de Eliseo, hermano y hermana. Esa era la fe de Eliseo. Quiero hablarte de 5 características basadas en el profeta Eliseo. 1, Eliseo deja todo para servir al Señor. En Primera Reyes, en el capítulo 19, del 19 al 21, vamos a ver que cuando Eliseo es llamado al ministerio profético y Elías en ese momento tira el manto, Eliseo en ese momento estaba arando con sus bueyes. Eliseo era un trabajador. Él era conocido por Elías porque seguramente algo vio Elías en él, algo del espíritu, pero era alguien que seguramente Elías conocía, y cuando tira su manto sobre él, Eliseo, ¿qué hace? No lo piensa ni 2 segundos, solo pide ir a despedirse de sus padres. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Yo sé que usted lo sabe seguramente, pero con el arado prende un fuego y con los bueyes hace un asado para todo el pueblo. Y se fue como un campeón Eliseo, ¿no? Ahí sí tenía el respaldo de todo el pueblo orando por él. Pero Eliseo, a lo que quiero ir, primera característica de un obrero del Señor, es que un obrero del Señor deja todo para servir al Señor. Un obrero del Señor realmente deja todo. Todo lo que el Señor le pide que deje. Primero le damos todo y el Señor nos va pidiendo las cosas que a nosotros más quizás son una prioridad. Puede ser que el Señor te la pida, y eso es lo que tenés que enseñarle, o tenemos que enseñarle también a la próxima generación. Que la primera característica de un obrero es ser alguien esforzado, alguien que está esforzándose. Y segunda característica dentro de esta primera es que deja todo por servir al Señor. Segunda característica que veo en la vida de Eliseo, para que nosotros la podamos desarrollar y sacarle provecho: tuvo una fe osada. Y cuando esto aparece en Segunda Reyes 2, 9 al 10, Eliseo le dice: yo quiero una doble porción del espíritu que hay en vos, Elías. Quiero una doble porción de eso que tenés de parte de Dios. Y Elías le dice una frase que me impactó a mí, y es: cosa difícil has pedido. Y cuando leí eso, miren que he leído muchas veces la historia de Eliseo, y los hermanos de Saavedra lo saben. Se resaltó así como en mi mente, en mi espíritu, esa frase: cosa difícil has pedido. Y le dice: si me vieres cuando yo sea levantado con el Señor, la vas a recibir. De hecho, Eliseo lo recibió por fe. Pero ¿saben qué es en lo que quiero hacer hincapié? Cosa difícil has pedido. Y ahí te quiero hacer algunas preguntas después. Tercera característica de la basada en el profeta Eliseo: la unción del Espíritu lo respaldó con milagros.
Cuarta característica, su fe venció en las esferas espirituales. Y quinta, Eliseo representa a una nueva generación con hambre espiritual. Quiero hablarte de esta parte, de esta segunda característica que veo en Eliseo. Cosa difícil has pedido. Hemos perdido la osadía y la fe de pedir cosas que hagan intervenir el poder de Dios. Nos hemos acostumbrado a pedirle cosas que ya sabemos o que sabemos que pueden pasar. ¿Nos conformamos con lo alcanzado hasta acá? Y nos hemos quizá estancado en lo que solo humanamente podemos hacer o esperar. Creemos que con estrategias humanas podemos hacer que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Hoy hay una tendencia. Hay algunos que se volcaron a querer agradar a la gente más que agradar a Dios. Y cuando uno le pide a Dios cosas que son difíciles y muchas veces imposibles, con fe, esa fe mueve la mano de Dios, hermano. Esa fe es la que le agrada a Dios. Esa fe es la que hace que Dios te respalde en lo que estás haciendo para Él. No es una manifestación del poder de Dios, porque eso es lo que sucedía cuando Eliseo declaraba algo, cuando Eliseo oraba por alguien. No es una manifestación del poder de Dios cuando las personas claman por compasión y se arrepienten de sus pecados. Cuando un barrio es transformado para Cristo, cuando alguien es sanado, cuando los espíritus inmundos que tomaron posesión de personas son echados fuera, cuando una familia destruida por Satanás es sanada y restaurada. Queremos, como Eliseo, más del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en toda la iglesia. ¿Amén? ¿Queremos eso? Allí es donde yo, como obrero del Señor, debo revisar mi corazón. Y le pregunto al Señor, ¿dónde está mi prioridad? ¿Cuáles son los anhelos de mi corazón? ¿Me atrae más ver cuando alguien se compró un auto nuevo que ver a alguien que está haciendo la obra para el Señor? Me atrae más ver o seguir eso que seguir esa unción del Espíritu Santo, esa guía del Espíritu Santo que veo en otros para hacer la obra del Señor con misericordia, con amor y con fe. Porque ahí hay una clave importante. ¿Dónde está la prioridad de mi corazón? ¿Dónde están mis anhelos? Porque el Señor responde los anhelos del corazón. Pero Él también pone en nosotros, Él debe poner en nosotros esos anhelos. Eliseo pidió con fe una doble porción del don espiritual que tenía Elías. Y aunque Elías le dijo, cosa difícil has pedido, le fue dado porque él lo pidió con fe. Y no lo pidió para sí, sino porque sabía que el Señor tenía que hacer obras poderosas para manifestar su gloria en medio del pueblo. Y así fue. Dios le respondió. Para avanzar en los propósitos de Dios y en el respaldo sobrenatural de la predicación del Evangelio, tenemos que desear, tenemos que pedirle al Señor una mayor manifestación del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Debemos pedirle eso. El Señor mismo, Jesús mismo explicó y enseñó en una parábola, la del amigo inoportuno, que nosotros, si queríamos del Espíritu, le teníamos que pedir. Él lo enseñó.
Y dijo, ¿cómo no le voy a dar de mi espíritu? ¿Acaso un padre bueno le va a dar una piedra en lugar de pan? Así que Jesús mismo con esta parábola enseñó la importancia de anhelar, de pedir, de desear que la gloria del Señor, que la manifestación del Espíritu Santo se mueva entre nosotros y a través nuestro. Y a todo aquel que lo hace con fe, el Señor responde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando Jesucristo es honrado entre nosotros, Él manifiesta su poder y su misericordia a través de su Espíritu. ¿Saben qué? Nuestra fe honra a Dios. Tu fe honra a Dios, hermano. Tu fe honra a Dios, hermana. Tu fe honra a Dios. Así que cuando vos andás en fe, estás honrando a Dios. Estás creyéndole como Eliseo le creyó, invocando su nombre porque sabía Eliseo que el único que podía hacer milagros, que podía hacer transformaciones poderosas, que podía hacer multiplicaciones del alimento, que podía transformar las esferas, que podía modificar lo que estaba sucediendo en las esferas espirituales, que podía echar fuera todo lo que se movía en contra, toda opresión espiritual. El único que podía hacerlo era el Señor, y por eso él invocó al Señor. La otra característica de un obrero del Señor, que creo muy importante y que lo veo en la vida de Elías: fe para hacer milagros. Fe para milagros. Es muy importante notar que Eliseo comienza su ministerio invocando el nombre del Señor. Su ministerio era profético, pero se destaca por los milagros a favor de la gente. Su ministerio se destacó por eso, por los milagros que él hizo a favor de la gente. Y es una figura de lo que pasó luego con Jesús. Cuando vino Jesús, Él hizo milagros. Él vino y todo lo que hizo, lo hizo a favor nuestro. Lo hizo en favor nuestro. Y en el poder del Espíritu se movió Jesús. Así que en Eliseo yo veo que Dios ya estaba preparando el camino de lo que iba a suceder cuando viniera Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Algunos de los milagros que hace Eliseo: abre las aguas del Jordán, como hablé, multiplica panes, trae victoria sobre un ejército sin armas naturales. No sé si se acuerda de eso, pero es tremendo lo que sucedió y cómo con la declaración de Eliseo sucedió un milagro. Un ejército que estaba asediando retrocede ante el poder de Dios por la declaración de un solo hombre. Sanidad de enfermedades incurables como la lepra. El sirio Naamán recurrió a Eliseo por recomendación de una chica esclava que era del pueblo de Israel. Y este Naamán recibe sanidad. Multiplicación del aceite comestible, como ya vimos. Y milagro creativo en la hija de una tsunamita. Y luego la resucitación de este hijo. El testimonio, hermano, es un arma poderosa contra las huestes de maldad, contra las esferas espirituales y contra el reino de las tinieblas. ¿Lo crees, hermano? Amén. El testimonio es poderosísimo para derribar fortalezas. Algo vio esta chica, algo vio, algo escuchó. Pero lo que escuchó y lo que vio es lo que fue a contarle a
a su jefa, que era la esposa de Naamán, y le dijo: hay alguien que puede sanarte de esa enfermedad. Hay alguien que puede hacerlo. Dígale a su esposo que vaya a consultarlo al profeta Eliseo. Y Naamán fue, y muchos seguramente conocen la historia. Primero no se quiso bañar en el río Jordán, le pareció algo desagradable, sucio, y sus siervos le dijeron: pero si es lo que te dijo el profeta, ¿qué perdés con hacerlo o no hacerlo? Y Naamán, que era un general del ejército, se baña 7 veces en ese río, y cuando sale la última vez, dice que sale con la piel de un bebé. Esos son milagros, hermanos, a favor de los hombres, pero que glorifican a Dios. Porque este hombre, cuando se volvió, dijo: nunca vi nada igual. Nunca vi nadie, lo estoy parafraseando, nunca vi a un Dios que haga algo por la gente. Nunca vi a un Dios que haga algo tan poderoso, y lo hizo en mí. Así que desde ese día Naamán se convirtió en un adorador de Dios. Así que mirá el poder del testimonio. El testimonio cambia las vidas. Nosotros, con uno de los hermanos que está acá, que está sirviendo como ujier, pero es pastor en ese lugar, en la localidad de José León Suárez. Tengo muchos testimonios para contarles, pero quiero oír algunos que son frescos, y algunos les contaré de antaño. Pero me sorprendió una mujer que bautizamos y que luego de un tiempo fuimos a visitarla. Cuando yo fui a la casa, me sorprendí porque él me había dicho: mira que el ambiente quizás no sea el mejor. Sin embargo, cuando fuimos a la casa, ya había pasado un tiempo de que se había bautizado. La casa, le digo, hermano, yo cuando pisé esa casa, experimenté la presencia del Espíritu Santo. ¿Saben quién era esa mujer? Era la divina del barrio. Era la bruja del barrio. Ese testimonio de poder hizo que su familia sea transformada para él. El ambiente no dejaban que reciba visitas de los cristianos, de los hermanos. No dejaban poner música cristiana, estaba con música de adoración. Sus nietas ahora vienen a aprender y que ella les hable de Cristo. Y yo estaba sentado ahí, y son cosas sencillas, pero me maravillaba porque eso es un testimonio vivo de lo que puede hacer el Señor. Cómo barre con las esferas espirituales, con los demonios que atormentan. Esta mujer necesitaba una intervención de Dios. Cristo vino a su vida, y ahora, en vez de tirarle las cartas a los vecinos, glorifica a Dios y predica de Jesucristo. Amén. Mire si eso no es para darle gloria a Dios. Amén. Amén. Y a su nombre. Amén. Y a su nombre. Aleluya. Jesús. Aleluya. Y encima me mostraba unas papeletas con exámenes, porque claro, cuando empieza a hacer milagros el Señor y le creen, Dios empieza a hacer más cosas, porque esto me lo acordé ahora. Y dice: mire, pastor, mire los niveles de glucosa, el médico me había dicho que los tenía muy altos, y el pastor de acá oraron por mí, y mire ahora estos papeles. Yo no entendía nada porque eran todos numeritos, ¿no? Pero le tuve que creer. Los tenía subrayados, resaltados, para ir a mostrárselos al doctor y decirle: mire, Dios me sanó. Así que otro más que iba a recibir testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Hace un tiempo, muchos estuvieron orando por mi familia. Mi esposa recibimos la noticia de que tenía cáncer. Y
fue choqueante cuando le declaran la enfermedad. Es como que uno está en la fe. Y yo, para mí, la vida de Eliseo y la vida de muchos hermanos con los que nos rodeamos me inspiran a la fe, pero cuando vienen esas palabras, ¡pum!, golpean. Y nos golpearon. No puedo decir que no, pero nos levantamos enseguida en el Señor. Y algo que me sorprendió y algo que mi esposa declaró en su momento, es lo que Dios le habló a ella. Porque una cosa es lo que Satanás pueda decir contra vos y otra es lo que Dios dice a favor tuyo. Y ella recibió el Salmo 118, 17 y dijo, y ese salmo dice, no moriré, sino que viviré para contar las grandezas, las maravillas del Señor. Amén. Y hoy está entre nosotros. Gloria a Dios, sí, aplauda porque es para Jesús. Eso. ¡Aleluya! Amén. Ella le creyó esa palabra. Eso sanó lo que había venido de parte de Satanás, del diablo, a querer destruir. Eso empezó a levantarnos en fe y esa palabra, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Bueno, ahora le tengo que estar parando porque siempre le piden que dé el testimonio en un lado, en el otro. Hace poco pudo bendecir a unas hermanas en Córdoba, viene de un retiro, y es impresionante que después de esta situación, Dios la está usando con aún más poder, aún más gracia y más unción. Amén. Y es así, vienen de un retiro donde pudieron bendecir a hermanas, donde acá están los pastores de Claudio y Ana. Y esas hermanas fueron bendecidas, hubo liberación de demonios, hubo unción del Espíritu Santo. Así que ese es el testimonio nuestro, que cuando nosotros le declaramos a las tinieblas que están vencidas, y esa fe la tomamos y la hacemos carne en nosotros y hablamos en fe a las esferas espirituales de quién es el Señor, Dios respalda nuestra fe. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que si hay pruebas en tu vida, no les tengas miedo, sino que utilízalas para que sean un arma de que se le vuelva en contra. Ningún arma forjada contra mí va a prosperar. Declaráselo a las tinieblas con fe hasta que retrocedan, hasta que dejen de molestarte, hasta que se vayan de la familia que está oprimiendo, hasta que se vaya del lugar donde está oprimiendo, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Había uno también ahí en ese barrio que vino atormentado. Y dice que no podía dormir. Y lo que me sorprendió, nunca leí la Biblia. Así que todos los hermanos que estaban ahí querían comunicarle algo bueno del Señor. Y en un momento dijimos, bueno, vamos a orar. Ya le dijimos bastante. Y cuando oramos, Satanás empezó a retroceder. De tal manera que un día después él da testimonio al pastor del lugar de que esa noche y los días subsiguientes se sorprendía porque había podido dormir. Un hombre atormentado por espíritus inmundos ahora conoció a Jesucristo y el Espíritu Santo lo tocó de tal manera que en esas cosas sencillas que para nosotros quizás son normales, alguien que está necesitado y oprimido, son algo poderoso y algo que hace que conozcan a un Dios de poder. ¿Amén? Bueno, ustedes conocen, les hablé hoy de estos dos hijos varones hermosos.
Dios hizo un milagro tremendo. Cuando yo todavía tengo los papeles guardados de los estudios, y en un momento le dijimos, Señor, ya está. Nos ofrecían hacer muchos estudios, análisis. Dijimos, ya está, Señor. Nosotros ahora paramos acá y esperamos. Y Dios vino con un milagro, con 2 milagros, y el primero fue tremendo, hermano, porque toda una congregación, gente que hasta ni conocíamos, orando por nosotros, nos profetizaban y nos decían, Dios te va a dar el hijo que estás buscando. Imponían las manos sobre nosotros y muchas veces dudamos de lo que Dios podía hacer. Sin embargo, Él movió su mano de poder. Me acuerdo en Ecuador que fuimos a acompañar a Luis Lozardo y a Jorge. Nosotros sencillamente fuimos a ver qué estaba pasando ahí en Ecuador con los adolescentes del lugar, y un pastor morochito, todo negrito, con motas, me acuerdo patente de eso. Eso fue lo que desafió mi fe. Y él fue usado como Eliseo en esa fe. Dice, yo me acerqué ahí al púlpito y me dijo, y yo le dije, yo quiero tener hijos y no puedo. Y él dijo, ¿cuántos hijos querés tener? Fue como que, pará, pero yo quería que orara por mí, o sea, me tiró la pelota a mí, pero con fe. Y después de ahí, creo que pasaron 10 meses, 11 meses, vino el milagro. Yo le dije que quería tener 3. Yo le dije, sí, me gustaría tener 3 hijos. O sea, le respondí y le retruqué. Y Dios vio ese corazón. Dios vio el corazón. Y no sé, siempre pienso que seguramente alguno más, no natural, pero quizá tengamos que recibir a uno más, no sé. No, todavía no se terminó esa palabra. Pero Dios hizo un milagro con todos los argumentos médicos en contra, hermano. Así que el Señor nos llevó luego a dar ese testimonio, y cuando oro por alguien que no puede tener hijos, lo que me sucede a mí es que yo lo creo. Yo creo en ese Dios de poder que puede hacer que venga un hijo, porque el que da la vida es Él, y el que mueve la mano de Dios es la fe de los hombres. Así que cuando nosotros oramos con fe, Dios obra con poder, y lo he hecho muchas veces. Doy testimonio de eso. Así que eso nos llevó a orar por otros, creerlo y ver la mano de Dios. Les podría contar muchos más testimonios, pero creo que con esto está bien para encender nuestra fe, hermano. Hace poquito en la congregación tuvimos, también vieron que a veces a uno le falta la fe cuando no viene en el tiempo que uno quiere. Y estábamos orando por una pareja que hacía ya mucho más que nosotros esperaron, creo que 15 o 18 años. Y viene el hermano y me dice, mira, ¿vieron que oraron por esta pareja, por este matrimonio? Después de 18 años también vino de la misma manera, con un milagro. Así que hace poquito nos gozamos con el Señor, con lo que había hecho y sabiendo que el Señor lo sigue haciendo para que muchos más conozcan del poder de Dios. Así como el ministerio profético de Eliseo fue respaldado con milagros, el ministerio profético de la Iglesia de Jesucristo es respaldado ¿por qué? Por señales, por prodigios y por milagros. Créelo, hermano. Créelo. Amén. Aleluya.
El último punto, fe para vencer. Eliseo le dijo, más son los que están con nosotros que en los que están en contra nuestro. Y ante el acecho de un ejército, dice, ábrele los ojos para que él vea. Y cuando le fueron abiertos los ojos al que le ayudaba Eliseo, vio un ejército de ángeles. Así que, hermano, declarale a las tinieblas que vienen a atemorizarte, que vienen a decirte, no, vos no tenés esa gracia, dedícate a otra cosa. No, Jesús dijo, vayan, prediquen el evangelio, pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Echen fuera a los demonios. Ese es el ministerio de la iglesia, hermano. Amén. Enseñémosle a la nueva generación a que desarrolle todo esto. Porque cuando nosotros lo enseñamos en fe y lo practicamos juntos, el Señor responde. Porque es para su gloria, no es para nosotros. Así que impongamos las manos sobre los enfermos. Creámosle que Dios puede hacer algo milagroso por los que están necesitados. Creamos que Dios puede liberar de demonios a los que están oprimidos. Amén. A Él sea toda la gloria. No es con ejército, no es con fuerzas humanas, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Eliseo entendió esto, que no era con sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Así que quiero concluir que hoy el anhelo de mi corazón y de la pastoral y del ministerio apostólico es que nosotros crezcamos en fe. Que el Espíritu Santo descienda con una renovación sobre nosotros. Lo necesitamos, hermano. Una renovación del Espíritu. Necesitamos un tiempo de fe para ver lo que viene por delante, con los ojos del Señor y con los ojos de la fe. ¿Necesitas hoy una renovación del Espíritu en tu vida? ¿Necesita tu congregación una renovación? ¿Necesitas otra vez que sea encendida tu fe? ¿Reconoces que estás luchando en tus fuerzas y no con las del Espíritu? ¿Estás agotado por luchar en tus fuerzas? Hoy es el momento, hoy es el día donde la unción del Espíritu Santo está en este lugar, pero quiere descender con poder sobre todo aquel que esté buscando más de Él. Dice, y tengo la última palabra para usted, obrero del Señor, obrera de Cristo. Derramaré aguas sobre el sequedal. Derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Me querés acompañar, Luis, para ministrar? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios anhela traer esto sobre su iglesia y que se derrame en las próximas generaciones. Anímate a clamar, anímate en fe a clamar por algo mayor. No solamente para esta generación, sino para la que viene. Para eso se necesita fe, hermano. Si clamamos en fe por la nueva generación, Dios promete derramar de su Espíritu Santo. Dios es el que lo va a hacer. Anímate a declarar y a buscar un tiempo de mayor unción para vos y también para tu iglesia local. Sea nuestra oración y nuestro clamor que de la nueva generación surjan hombres y mujeres con la unción y la fe de Eliseo,
con la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén.